construcción de aplicaciones educativas, ¿ya? Y ese es el desafío que vamos a tener hoy día y el sentido de esto es poder lograr que identifiquemos algunas posibilidades que nos brinda la IA con algunas de sus herramientas. En general siempre partimos de opciones gratuitas o que la opción gratuita es generosa para trabajar en la construcción de aplicaciones educativas. Y estas aplicaciones, en el fondo, ¿qué es lo que buscan hacer? Satisfacer, atender algunas necesidades que tengamos desde el punto de vista del aprendizaje, ya sea para la docencia, ¿cierto? O para los propios estudiantes. Recuerden que en el chat está liberado, ¿cierto? Para que ustedes puedan dejar comentarios, preguntas que vamos a ir atendiendo a lo largo de la webinar. Vamos a hacer una ruta bien sencilla de 3 acciones. En primer lugar, muy brevemente, cómo podemos construir algunas aplicaciones con IA a modo de introducción. Posteriormente, la parte que en realidad va a ser más extensa, que implica cómo las vamos a desarrollar. Y finalmente, algunas consideraciones que tenemos que tener a la vista. ¿Ya? En primer lugar, les comento acá, ¿qué cosas necesitamos tener a la vista cuando hablamos de aplicación? ¿Ya? Por supuesto que alguien podría decir, mira, hay cosas que se muestran o se van a mostrar que las podíamos hacer sin inteligencia artificial, es cierto. ¿Ya? Por ejemplo, un chatbot uno lo podía crear sin inteligencia artificial, pero significaba que yo tenía que crear una ruta y un diagrama por cada interacción posible, la pregunta, sus posibles respuestas y así sucesivamente. Hoy día la IA nos facilita mucho ese trabajo. Es ahí la gran diferencia. Y otra diferencia, las respuestas las podemos generar con inteligencia artificial. La interacción la podemos generar con inteligencia artificial. Por lo tanto, cambia un poco el foco de que necesitábamos ser programadores o conocer bastante tecnología para diseñar este tipo de aplicaciones y hoy los podemos construir en lo que se llama el lenguaje natural. De alguna manera, el horizonte que está puesto acá es un concepto que nace a fines del año 2024, principios de 2025, que se llama Vive Coding, que traducido es algo así como código vibra, o vibra del código, que en el fondo es la posibilidad y la democratización de que cualquiera de nosotros pueda construir aplicaciones, pueda desarrollar código con el uso de inteligencia artificial, pero ¿a través de qué? A través del lenguaje natural. Esa es la gracia. Entonces, no programamos mediante comando, aunque lo podemos hacer, lo podemos complementar, pero más bien, y eso democratiza el acceso, nosotros programamos, más que programar, pedimos a la IA que nos programe ciertas aplicaciones solamente a través de nuestros prompts o instrucciones, ya sea en el formato texto o en formato audio e incluso alguna herramienta en formato video. Es decir, si no quiero escribir, le comento la instrucción, ¿ya? Y ahí me imagino que ya han ido apareciendo algunos trucos donde, por ejemplo, ustedes pueden pedir las instrucciones para crear una aplicación, depuran esas instrucciones y mandan a crear la aplicación. Entonces, la IA en realidad puede estar en varias partes de este trabajo productivo. Por otro lado, una vez que nosotros entregamos las instrucciones a algunas IA, si bien hoy día podríamos decir que todas generan código, no todas las reproducen. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo crear una aplicación en ChatGPT. Lamentablemente no me permite tener un vínculo de exportación de esa aplicación que yo pueda compartir con otros. Solamente me entrega el código. Lo que nosotros vamos a ver son aplicaciones como Gemini, Cloud o la interfaz de Poe que nos permite disponer de un link para justamente compartir esa aplicación y que otros la puedan ocupar, ¿ya? Y el resultado total que nos permite, nos permite que desde la mirada docente o educativa, nosotros concentremos la energía básicamente en poder diseñar una buena aplicación y más bien descansamos en la programación, ¿cierto?, que nos puede entregar la inteligencia artificial. Y en este sentido, ¿cuáles son algunas de las cosas que vamos a diseñar o que podemos diseñar y que tenemos que tener a la vista? La IA en general nos permite personalizar. Por ejemplo, en la webinar anterior nosotros vimos cómo construir unos ejercicios. Podríamos pedir que fueran ejercicios personalizables, es decir, a partir del resultado del estudiante, ofrece una ruta o más compleja o más simple.
Y eso lo podemos crear perfectamente con inteligencia artificial. Podemos generarle a los estudiantes tutores 24/7, tutores que en todo minuto estén disponibles para que los alumnos puedan hacer una consulta y lo podemos hacer gratis, ¿ya? Yo sé que muchas empresas ofrecen el servicio de creación de tutores y si bien puede tener sus ventajas desde el punto de vista de llevar las métricas, por ejemplo, de que te entreguen reportería, hacer seguimiento, también es cierto que si nosotros no tenemos una necesidad tan imperiosa de acceder a los datos de uso, podemos crear nuestros propios tutores de costo cero, con cuentas gratuitas, ¿ya? Estoy pensando ahí básicamente en usos más bien en un espacio formativo acotado como un curso y no tanto a nivel institucional, donde entran otras variables como por ejemplo la protección de datos. Podemos hacer recursos que sean accesibles, es decir, recursos que tengan una disposición gráfica donde el estudiante pueda seleccionar o donde el usuario pueda seleccionar el tamaño de la fuente, el color de contraste y otras posibilidades para hacer los recursos más accesibles. Podemos crearlos también multiformato, que cada persona vive una experiencia distinta a través de texto, infografías, ¿verdad? Que se narre a través de audio, en fin. Y fundamentalmente esto busca que el ámbito educativo disponga de ciertos procesos de automatización para bajar la carga de las tareas administrativas. Pero ahí hay que tener también ciertos cuidados. Una cosa es, por ejemplo, analizar los resultados de una evaluación con IA y otra cosa distinta es evaluar con IA. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí dependerá básicamente de el tipo de evaluación, el tipo de control, el tipo de medición, algunos parámetros éticos, en fin. Y finalmente la invitación que hacemos el día de hoy es a poder desarrollar soluciones inteligentes. Es decir, cómo a partir de ciertos desafíos, necesidades, problemáticas que yo tenga, puedo construir un recurso, ¿cierto?, que me ayude con alguna necesidad en particular. A partir de eso, les comento que aquí tienen un método muy simple de cómo poder construir a nivel teórico estas aplicaciones. En general, yo parto de un problema, a partir de ese problema defino qué cosa puedo hacer en función de cuáles son las capacidades, características, funcionalidades que va a tener la aplicación que quiero diseñar, selecciono la mejor herramienta. Yo siempre aquí trabajo con tres que son gratuitas, unas más que otras, ¿ya? Gemini es probablemente la más amable desde el punto de vista de ser gratuita, ¿ya? En segundo lugar, Cloud, pero nos pone un poco el parámetro de los mensajes que puedo emitir. Y en tercer lugar, hablaría de Poe. Si bien Poe nos facilita mucho la creación de asistentes digitales, también es cierto que no es muy generosa la versión gratuita en el número de veces que yo puedo interactuar por día. Por lo tanto, yo le recomendaría ir a Génesis. Si quiero hacer algo más complejo y más visual, apuntar a Cloud. Y si quiero hacer algo mucho más rápido, apostar por Poe, pero entendiendo que Gemini es la que nos ofrece mayor equilibrio entre calidad y uso gratuito, ¿ya? Posterior a eso, uno ingresa las instrucciones a la herramienta, ¿ya? Y tiene que ser bien claro que quiere crear una aplicación digital, interactiva, con X características para tal problema, ¿cierto? Y ahí pueden haber dos opciones. Una es que yo con esa instrucción mande a crear la aplicación, u otro que yo primero le pida a la IA que me entregue descripciones, ideas, características de cómo puede ser esa IA, esa aplicación que me estoy imaginando, y cuando yo quede satisfecho con la propuesta, le pido que la cree, que la construya, ¿ya? Pueden ser esos dos mecanismos. El cuarto paso es revisar e iterar. Revisar en el sentido que tenemos que probar si nuestra aplicación funciona y si es que funciona, si hay mejoras que queremos hacer. Si hay mejoras, uno hace la versión 2, 3, 4 y exporta o comparte esa versión final. Y finalmente la idea es poder desplegarla con los usuarios finales, ¿ya? Y eso no implica que durante ya no las pruebas que hacen ustedes, sino más bien el uso que le van a dar las personas, aparezcan nuevas mejoras que podemos realizar y eso ya sería otra versión más. Y en función de eso,
les presento esta breve escala antes de que ya nos sumerjamos en la construcción de algunas de estas aplicaciones. Eh, Uno podría decir, mira, el primer nivel es relativamente simple, y es la posibilidad de construir recursos digitales. Ya hemos visto en otras webinars, por ejemplo, las potencialidades de Notebook LM para construir a partir de una punta, una presentación. Podemos construir podcast, video, infografías, presentaciones, test y otras cosas más. Hemos visto también en otras webinars cómo podemos con algunas herramientas construir ya más bien test, juegos didácticos, digitales, gamificados, aventuras conversacionales. Un segundo nivel sería el que estamos hablando hoy día, la aplicación. Y aplicaciones tenemos de todo. Tenemos de plataformas web, páginas, recursos más interactivos, más complejos, simuladores, dashboard o paneles de datos, revisores, personajes científicos, históricos que debatan con nosotros, en fin, ¿ya? Pero un tercer nivel más complejo, y ese nivel de minutos lo hemos omitido porque ya significa pasar a herramientas que ocupan base de datos, significa pasar a herramientas que no tenemos hoy día opciones gratuitas, son para construir asistentes virtuales, ¿ya? Y aquí quiero hacer una diferencia. ¿Yo puedo crear un asistente virtual en este nivel 2 que les voy a mostrar de aplicaciones? Sí, puedo crearlo, ¿ya? Puedo crear, por ejemplo, un tutor para mis estudiantes que le sugiera estrategias de estudio, que le ayude a reforzar algún contenido, que le conteste algunas preguntas, eso lo puedo hacer, ¿ya? Sin embargo, cuando yo estoy pensando un asistente virtual capaz de conectarse a la red, desde el punto de vista que yo quiero un asistente virtual que me ayude a planificar un viaje, que no solamente me indique los mejores lugares para viajar, sino que vaya a una agencia, vaya a un hotel, haga reservas. Eso ahí ya estamos hablando de asistentes digitales, y más bien el concepto adecuado hoy día es de agentes, es decir, inteligencias artificiales que pueden interactuar con el medio. Y ahí ya estamos hablando necesariamente de opciones de pago que implican programación, implican la presencia de base de datos, implican interconexión entre distintas plataformas. Por eso ese nivel lo hemos querido dejar fuera y más bien centrarnos en el segundo nivel de construir aplicaciones, incluso construir asistentes, pero siempre con esta modalidad y este enfoque educativo. Recuerden, colegas, agradezco ahí profundamente sus saludos, ¿ciertos? Correcto, podemos ver la grabación posteriormente, se les va a compartir, ¿cierto? A los asistentes y queda disponible para todos. Y agradecemos los saludos. Y acá, una pregunta. Sí, la webinar que estaba destinada a mañana, que era de evaluación, se trasladó al 22, ¿ya? Es decir, la que estaba prevista para el miércoles 15 se trasladó al miércoles 22. Acá tengo una pregunta. Dice, ¿se puede usar una IA para crear una rúbrica o evaluación una vez que uno haya ajustado y revisado? ¿Le puedo decir que lo revise para ver si está correcto? ¿Se pueden hacer evaluaciones? Sí, correcto. Podemos crearlas. Yo siempre digo, podemos hacer un camino como del uno a uno, es decir, yo voy a un asistente, a una inteligencia artificial, le doy toda la instrucción y le explico que me cree una rúbrica o pregunta, en fin. O mejor aún, como vimos en la webinar anterior de recursos, vimos cómo podíamos crear un asistente personal, ¿ya? Y el asistente personal yo lo configuro una vez y ya lo dejo preparado, ¿cierto?, para distintas operaciones. También vamos a reforzar ese punto el día de hoy. Muy bien, creación de aplicaciones. Aplicaciones sencillas, podríamos decir en un primer nivel, foco en el usuario, integrar la IA nativa para que efectivamente la IA cree o retroalimente y podemos crear distintas piezas, ¿ya? Vamos a partir por algo relativamente simple, por ejemplo, un revisor ortográfico, que ojo, podemos cambiarlo por un revisor de preguntas, un retroalimentador, un revisor de ejercicios, en fin. La idea es que ustedes vean la mecánica y ahí inmediatamente ustedes puedan revisar para que les pueda servir este tipo de recursos, ¿ya? Vamos a ver, Felipe.
un poquito más adelante cómo podemos construir un asistente, ¿cierto? A partir de ciertos comandos. Bien, entonces acá yo les voy a compartir, yo voy a empezar por Gemini. Y acá incluso no voy a activar el modelo Pro de minuto, voy a dejar el modelo simple. Recuerden que lo más importante siempre es que yo le diga que voy a crear una aplicación. Y para decirle eso, tengo que marcar el Canvas acá. ¿Ya? Canvas. Entonces acá, simplemente yo le voy a decir, eh, crea un revisor de ortografía para estudiantes. Necesito que el estudiante pegue el texto y tú lo puedas revisar. Además, necesito que hagas sugerencias y evaluación del texto a nivel gramatical, ortográfico, etcétera. ¿Ya? Eh, genera, genera una interfaz visual atractiva y simple de usar. Ya, aquí vamos a partir por algo relativamente simple, ¿cierto? Que es una aplicación, porque es una aplicación que nos va a permitir disponer al estudiante a través de un link de una aplicación que le va a revisar los textos. Eh, Aquí la IA empieza a darme la idea. Dice, voy a crear la aplicación, se va a llamar editor maestro, ¿cierto? Esto es lo que consiste. Uno va a pegar el texto, lo va a analizar, detectar error, ofrecer una evaluación pedagógica detallada, en fin, ¿ya? Y aquí la IA me va explicando qué es lo que está haciendo. Y aquí, a mano derecha, lo hace. Entonces, veamos si es cierto. Pega tu texto. Entonces, yo voy a pegar este texto nomás y le voy a decir la evaluación. Me voy a equivocar para que revise. La evaluación es importante porque, en fin, ¿ya? Entonces, vamos a ver si hace el trabajo. Aquí pegamos un texto, ¿cierto? Analizo el texto y esta es la gracia de la aplicación con IA. La IA no solamente me creó la aplicación, sino la IA funciona con la aplicación y es la que finalmente va a hacer la evaluación. Me hace una evaluación general de texto, me lo puntúa en un 65%, me da sugerencias de mejora a nivel de ortografía, evaluación está mal escrito y explica por qué, ¿ya? A nivel gramatical, también me hace alguna observación, más observación acá, más observación acá. Si ustedes se fijan, detectó los errores de este texto que es pequeño, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo le pego un texto más extenso, que le voy a una instrucción de aquí, ¿ya? Le pido que analice este nuevo texto, ¿ya? Y de esa forma generamos una aplicación sencilla para evaluar textos. Ojo, esta aplicación la misma mecánica que usamos recién, la pueden ocupar ustedes para varias cosas. Por ejemplo, para que un alumno revise un texto, para que un alumno revise de manera autónoma, por ejemplo, la respuesta a ciertas preguntas. Yo puedo dejar cargadas las preguntas, las respuestas, el alumno va, contesta, ¿cierto? Y le lo va retroalimentando. Fíjense que este texto que redactó la IA lo valió un 98%. Y ahí me entrega de todas maneras alguna idea. ¿Ya? Eso es algo simple. ¿Y cómo lo comparto? Voy aquí a compartir. Enlace copiado. Y con eso, ¿cierto? Yo lo comparto con quien yo quiera. Ya queda totalmente liberado. Ya ahí un poquito atendiendo la consulta de María. Ahí usted ya lo tiene compartido. ¿Ya? Sí, esa es la idea, Valentina. Podemos hacer muchísimas cosas al respecto, ¿ya? Eh, ¿Funciona para un texto de varios estudiantes?
tendría usted que compartir la aplicación y que cada estudiante vaya usándola de forma autónoma. Esa también es la gracia, es decir, todos van a mi aplicación, pero cada uno tiene su propia reacción. Yo no voy a ver lo que hizo el otro estudiante, ¿ya? Esta podría ser una opción relativamente simple de una aplicación, ¿ya? Pero imaginémonos una aplicación un poquito más compleja, ¿ya? Eh, Imaginémonos, por ejemplo, un, una especie de asistente de casos, ¿ya? Por ejemplo, un asistente donde yo le planteé un curso, un nivel, y él me arroje casos, ¿ya? Casos para trabajar con los estudiantes. ¿Cómo podríamos avanzar por ahí? Vamos a ver. Como lo que yo les voy a pedir es más complejo, yo les recomiendo activar aquí el modelo Pro, ¿ya? Recuerden que el modelo Pro, la versión gratuita, lo podemos ocupar 3, 4 veces y después nos pone un bloqueo horario, ¿ya? A seguir construyendo con el Pro, podemos seguir construyendo con el modelo rápido, ¿ya? Pero como vamos a hacer algo un poquito más complejo, vamos a ocupar el modelo Pro, ¿ya? En esta lógica, por ejemplo, aquí, en este caso, por ejemplo, le voy a pedir que me haga un generador de casos, ¿ya? Entonces, genera una aplicación para docentes donde el docente deba indicar su curso, nivel educativo y contenido para que tú generes diferentes, diferentes casos para trabajar con estudiantes. Debe tener una interfaz atractiva y de fácil manejo con emoticones, e iconos, ¿ya? Entonces, genera una aplicación para docentes donde el docente debe indicar su curso, que indique el nombre, por ejemplo, nivel educativo, prebásica, básica, media, educación superior, y el contenido, ¿ya? Ya. Vamos a ver cómo nos resulta ahí esta primera aplicación, ¿ya? Mientras se genera, vamos a ver si es cierto, activé, no, tengo un problema ahí, no activé el Canvas. Entonces, siempre activar Canvas, modelo Pro, pego lo que les compartí y ahora debería empezar a generar. Pues mientras se genera, aprovecho de compartir algunas preguntas que tenga acá. En este minuto estamos en Gemini y Gemini yo creo que el equilibrio entre uso gratuito y calidad del modelo de programación que tiene es bastante adecuado. Probablemente Cloud es más potente todavía a nivel de programar, pero también es cierto que es mucho más limitado la versión gratuita, ¿ya? Una aplicación educativa con IA. Eh, bueno, eso depende de la necesidad que ustedes tengan. En principio podemos hacer revisores, podemos hacer retroalimentadores. En este caso le estoy pidiendo un creador de casos, es decir, yo le defino que soy un docente de tal especialidad, tal nivel y que me genere casos para poder trabajar con los estudiantes, ya sea digitales o presenciales o en papel, ¿ya? Acá tenemos otra pregunta. Ya. Dice aquí, ¿estos asistentes brindan propiedad intelectual, derechos de autor? En principio no. Y en ese sentido que se ve en franco. Lo que uno puede hacer es ponerle a pie de página, ¿cierto? Tutor, asistente, aplicación diseñada por, ¿ya? Pero no hay mayores derechos de autor. De hecho, y se lo voy a mostrar, tú puedes clonar aplicaciones hechas por otras personas, ¿ya? Aquí tengo otra consulta. Los alumnos deben abrir Gemini y trabajar cada uno en esa app y ahí trabajar con lo que yo les comparto. Es más fácil todavía. Si usted le comparte el link,
y el alumno lo abre, deberá estar con su cuenta de Google abierta. Y con eso basta. O sea, generalmente si lo hacen del teléfono o de un computador personal donde generalmente manejan eso abierto, inmediatamente se les despliega la aplicación o recurso para trabajar. ¿Ya? Gabriela, mira, eso queda un poquito fuera del tema, pero con lo que vamos a ver hoy día, yo creo que vas a poder hacer una cápsula y vamos a mostrar algunos tips también al respecto. Bien, veamos si funciona este crea casos docentes. ¿Ya? Le voy a decir, por ejemplo, que soy profesor de invento, veterinaria de felinos pequeños. Ya estoy inventando. ¿Ya? Esa es la asignatura, veterinaria de felinos pequeños. Esto es de educación superior y el contenido es eh, cómo atender un gato recién accidentado. ¿Ya? Vamos a ver entonces si la plataforma me hace un caso coherente con eso. ¿Cuál es la gracia? La gracia, y por eso hablamos de aplicación con IA, que lo que generamos acá no es un caso, generamos una aplicación que construye casos. Por lo tanto, yo lo puedo compartir con ustedes y ustedes pueden crear sus propios casos. Veamos el caso ahora. Aquí le coloco un título, hizo el caso, ¿cierto? Y le dio un objetivo de aprendizaje. Yo podría complejizar la aplicación, le puedo pedir, ¿cierto?, que pregunte el nivel del caso y de esa manera yo selecciono un caso simple, intermedio y difícil. Podría pedirle que siempre me ofrezca tres opciones de caso. Podría elegir, por ejemplo, la extensión del caso, que sea un caso breve, intermedio y extenso. O sea, todas esas son cosas que a uno se le van ocurriendo y que si uno las quiere materializar, bueno, va acá, va a mano izquierda y sigue mejorando su aplicación, ¿ya? Yo les voy a compartir acá esta versión inicial de la aplicación y ustedes, ¿cierto?, son libres de potencial de generar sus propias versiones, ¿ya? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo yo puedo tomar tu aplicación y potenciarla, hacer mi propia aplicación? Esto es bastante simple. Cada vez que ustedes acceden a un recurso de Gemini, sea el tipo que sea, mientras llega Gemini y tú estás con tu cuenta, fíjate abajo que dice, aquí está la aplicación, así como la ve un usuario. ¿Ya? Les compartí el link, si ustedes quieren la pueden probar. Ustedes pueden ir a probar Pizarra de Géminis y con eso se clona el recurso. Al igual que en Cloud también podemos clonar los recursos que están gratuitos, ¿ya? Aquí Driva nos pregunta, profesora de filosofía, ¿qué ella le recomienda? Más que recomendarle una guía en particular, podemos ver algunos ejercicios de IA. De ahí tenemos algún ejercicio, por ejemplo, para generar algún tutor socrático o conversar con algunos filósofos, deportistas, científicos, como ustedes gusten, ¿ya? Vamos entonces con otra opción. Hay otra opción que también es muy demandada en el ámbito educativo, sobre todo los profesores, ¿cierto? Que muchas veces necesitan hacer reporte, análisis, estadística, ¿ya? Entonces ustedes pueden crear lo que se llama un dashboard, que es un panel para análisis de datos. ¿Cómo lo podríamos crear? Primero voy a decir, inventa una lista de 20 estudiantes con 5 notas y un promedio. Inventa una lista de 5 estudiantes con 5 notas y un promedio. Deben, lo voy a colocar acá más bien, eh, con dos asignaturas. Colocar lenguaje y matemáticas, ¿cierto? Con 5 notas y un promedio cada una. Solamente estoy pidiendo datos, ¿ya? Y esos datos ahora vamos a mostrar cómo hacerlos, cómo ocuparlos, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, la IA encontró que esa era la mejor manera de ordenar. Encontró que era mejor ordenar por alumno, lenguaje y matemática en fila y las notas y su promedio. Está bien. Son decisiones. Si a mí no me gusta, se lo pido de otra manera. ¿Ya? Eh,
Y súper bien, María Estela. Ahí ya creó su propio caso. Súper bien. Y ahí usted puede clonar la aplicación, mejorarla y personalizarla mucho más. Bien, estamos creando entonces, vamos a crear un panel interactivo de análisis de información. Lo único que tengo acá son los datos. Alumnos, dos asignaturas, cinco notas y promedio. Entonces acá, y aquí recomiendo activar Pro, pero el Pro se me acabó, ¿ya? Veamos entonces si funciona con el modelo más rápido o el de segundo nivel. Voy a cambiar a Canvas para decirle una aplicación y le voy a decir, genera un dashboard que permita distintas vistas de estas notas y promedios y poder realizar análisis que ayuden a detectar tendencias y, y posibles problemas a futuro. ¿Ya? No es la mejor instrucción para un dashboard, pero la idea es que se entienda el concepto principal, que es un panel estadístico, ¿cierto? No lo estoy haciendo tampoco en el mejor modelo, el Pro se me agotó, por lo tanto estoy ocupando el segundo nivel, pero veamos qué resulta. Lo que debiera, o lo que uno esperaría acá, es un panel que nos muestre los resultados ordenados con distintas vistas, que yo le pueda hacer consultas y que eso de alguna manera me ayude con la IA a, por ejemplo, evitar o detectar casos críticos, casos de excepción, elementos de mejora, reforzamiento, en fin. Claro, y que sea interactivo. Justamente, Juan, la idea de estos paneles es que sean interactivos, es decir, que si en el fondo voy a ver solamente datos, mejor te entrego la planilla, ¿cierto? Aquí la idea es que, por ejemplo, me pueda hacer gráficos, en fin. Primero, ya tengo algunos elementos. Veamos aquí, vista comparativa de asignaturas. Ahí están comparados por estudiante. Alumno en riesgo. ¿Quiénes son los alumnos en riesgo? Diego Morales. ¿Qué pasa con Diego? Diego tiene 4.1 en lenguaje, 4.3 en matemática. Facundo Herrera tiene riesgo solo en matemáticas y aquí puedo ver detalles. ¿Se fijan? Y todo eso uno lo puede copiar o exportar en función de lo que necesite. Voy a compartir este dashboard también. Aquí. Claro, muchas gracias Osvaldo, un saludo como siempre. Para ver trabajos de autoría, en el fondo para ver la información de otra forma, de otra manera, ya que nos ayude a tomar decisiones. Ahí les compartí el link del dashboard y aquí lo vemos completo, ¿cierto? La vista general la tengo acá. Podría pedir, por ejemplo, eh, ya, un alumno. Voy a buscar Benjamín. Buscar un dato rápido de Benjamín. La caja de búsqueda me levanta la alerta. Ahí me aparece el estudiante. En fin, esto es un dashboard bastante simple. ¿Lo podemos enriquecer? Por supuesto que sí. Yo le puedo pedir acá a la IA que sea capaz de realizar análisis del dashboard o incluso puedo crearlo como una aplicación más bien como la anterior, que yo creo el esquema del dashboard y que más bien la aplicación sea que la persona le ingrese la información y el dashboard te la visualice. ¿Ya? De manera simple, rápida, lo hicimos en 2 minutos, pero siempre con la supervisión humana. Es decir, yo no puedo llegar ahora a tomar una decisión en torno a uno de estos estudiantes sin previamente verificar que esté adecuado, ¿ya? Pero en general, cuando tú le entregas los datos, la tasa de error se reduce muchísimo, ¿ya? Sobre todo con cosas matemáticas, es muy difícil que exista un error, ¿ya? Entonces, esa también es una seguridad para poder trabajar, ¿ya? Eh, aquí, antes de seguir, voy a contestar unas preguntas.
Gabriela, ¿se puede pedir un Excel con las notas que le analice? Se puede pedir perfectamente. Ahí la diferencia está en que a lo mejor si tú quieres solo un análisis, a lo mejor no necesitas crear un dashboard, ¿ya? Y simplemente pedir análisis, ¿ya? Ahora, esa información, los nombres de los niños, ¿quedan públicos? Difícil respuesta. Técnicamente, uno debería decir que no, porque tus diálogos son privados, pero a la postre sabemos que la IA se alimenta de los datos. Entonces, el día de mañana alguien va a pedir un ejemplo de una planilla y en una de esas podría aparecer un nombre de un niño. Se recomienda hoy día, en los sistemas de IA abierta, no colocar datos sensibles por cualquier cosa. ¿Ya? Eh, José, ¿cómo supo Géminis qué escala usar? No lo sabe. ¿Ya? Sugiere, podría haber optado por la escala del 1 al 70, por una escala de porcentaje, por rendimiento 1 al 100. Lo ideal es que uno lo especifique. ¿Ya? Ahora, la IA es capaz de detectar en una escala, o sea, si yo le entrego puras notas donde van del 1 al 100, va a detectar que la escala que yo ocupo es del 1 al 100. Pero siempre es bueno decir. Sí, correcto, Christopher, muy buena idea. Lo hago anónimo, ¿ya? Puedo colocar, por ejemplo, como tú muy bien dices, las iniciales o un código, ¿ya? Eh, Ahí Marcos secunda, súper bien. ¿Se puede descargar el dashboard? Ya, a ver, aquí entramos en algo más complicado. ¿Lo puedo descargar? En esta aplicación, técnicamente no. Lo que puedo hacer es copiar el HTML. Y el HTML, voy a cualquier editor de HTML, incluso al famoso blog de notas, lo guardo como HTML y me va a funcionar. ¿Qué es lo que no funciona? Lo que tenga ya. Es decir, si yo le hice un módulo a este panel que me interprete los datos o que me conteste preguntas a los datos, por ejemplo, ¿me puedes indicar cuál es el estudiante que está más complicado? Eso funciona con IA y eso no te va a funcionar en el HTML, porque necesita la conexión con la IA. Miguel, ¿cuál es el porcentaje de error usando estas apps? No, no tengo respuesta para eso, Miguel. Uno asume que existen IA más confiables en ciertas tareas que otras. Hay IA, como han hablado en el ciclo otros colegas, por ejemplo, Notebook, al usar tus fuentes te reduce muchísimo el error, pero aún así no es 100%. ¿Ya? Estas en realidad tienen una tasa de error más alto, sobre todo cuando trabajan con elementos de interpretación, cuando tienen que interpretar una imagen, cuando tienen que interpretar elementos ella. En cambio, si tú le das la interacción cerrada, se reduce mucho el espectro. Acá en este caso no debieran haber errores matemáticos, ni con nombres, porque yo le entregué todo. Ella lo que hizo fue procesar la información. Distinto sería que yo le pidiera que interpretara ciertas cosas, porque eso tengo que, de alguna manera, revisar. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir entonces acá. Para los colegas que se unieron, les dejo estos datos y continuamos con la última parte. Eh, Ya, ¿cómo se mantiene la seguridad de los datos de las personas? En general, las recomendaciones que se están haciendo a nivel de seguridad es no subir datos personales. Así de simple. Esa es la única manera, entre comillas, de estar seguro. En algunos países, como Chile, incluso está la ley de protección de datos personales, donde, por ejemplo, queda prohibido que yo capture tus datos y si voy a capturar tus datos, tú me tienes que decir que sí, ¿ya? Y yo tengo que definir muy claramente cómo voy a usar esos datos, ¿ya? Y con el tema de la IA es un problema, porque muy seguro que sea el entorno, hay dos grandes problemas. El primero, insisto, la IA se alimenta de las interacciones. O sea, esos nombres ficticios que nosotros acabamos de inventar, en una de esas podría ser que alguno de ellos sea un nombre real y se alimentó de otra interacción.
Y el otro tema, que es un problema que tienen todas las plataformas en el mundo, todas están susceptibles de ser hackeadas, ¿ya? Y ya hemos visto hackeos importantes en los últimos 10 años a plataformas gigantescas, desde bancos, compañías de streaming, compañías de videojuegos, ¿cierto? Y esos datos quedan navegando, ¿ya? Entonces, en el fondo, hoy día no hay una solución al respecto, ¿ya? Eso también tenerlo súper, súper claro. Muy bien. Un simulador, ¿ya? Aquí les voy a comentar. Otra opción es que podemos crear como aplicaciones. Podemos crear simuladores, ¿ya? Obviamente siempre es más potente un simulador en el modelo Pro. Les voy a mostrar alguna opción, ¿ya? Pero también quiero cambiar un poquito la herramienta para que vean otra opción. Esto lo podemos hacer en Gemini, pero esta vez lo vamos a mostrar en Cloud para construir un simulador, ¿ya? Y ver cómo nos funciona. Acá. Enio, en Ecuador también tenemos una ley de protección de datos personales. Correcto. De hecho, algunos países empezaron este tema el año 2019, 2020, pero lógicamente ya a partir del 2023, sobre todo 2024, viene una preocupación grande, ¿ya? Miguel, ¿es mejor hacer un software ad hoc? Eso es muy relativo. Depende, ¿verdad? De partida depende de tu presupuesto. Depende del volumen de datos. Depende de las veces que tú lo vas a ocupar. Para usos docentes, que es el foco que le estamos dando a este webinar, yo creo que no. Ahora, para una institución educativa, un colegio, una universidad, donde los datos son más sensibles, donde los datos son masivos, donde yo necesito guardar la data, necesito mostrarlo para procesos de acreditación, necesito reportería, necesito conexión interplataforma, probablemente yo diría que sí. ¿Ya? Luis, totalmente de acuerdo. Hay mucha alucinación en la IA todavía. Por eso nos íbamos acercando a cada vez cómo nosotros tenemos más control o le entregamos más insumos para que esas tasas de error, alucinación, invento sean menores, pero eso está presente, ¿ya? Los modelos siguen avanzando, pero los modelos siguen teniendo algunos errores. Y ojo, nosotros generalmente nos preocupamos del error, pero también tenemos que preocuparnos del sesgo. Hay sesgos de género, hay sesgos étnicos, religiosos y de diversa índole que siguen estando presentes en estos modelos de lenguaje. Pero muy bien, no nos escapemos del tema y vamos entonces a crear un simulador, ¿ya? Acá Cloud se ha vuelto más amable en el tema de ayudarnos a crear estos simuladores. Antes había que elegir una serie de comandos acá, hoy día basta que lo digamos. Y por ejemplo, podemos decir, voy a mostrar dos simuladores. Voy a mostrar un simulador que en realidad es como una aplicación 3D, podría ser, por ejemplo, no sé, del sistema solar, pero también de ahí les voy a mostrar un simulador conversacional que es distinto, ¿ya? Entonces, le puedo decir, genera, o del ciclo del agua, ya, un simulador eh, para niños en torno al ciclo del agua, donde él pueda manipular variables. El entorno debe ser 3D. Veamos si nos resulta, ¿ya? Este sería como un simulador, como uno se imagina estos simuladores como interactivos, donde yo ingreso alguna variable, pero tengo un entorno gráfico potente, ¿ya? De ahí les voy a mostrar otro tipo de simulador, que mucho de esto también es conceptual, es como uno lo entienda, y atendiendo un poco lo que nos pedía la colega de filosofía, ¿ya? Entonces, voy a dejar ahí, para ganar tiempo, que se genere este simulador. Aquí estoy en Cloud. Cloud es más potente en el código, pero es más limitado, ¿cierto?, en la interacción. Disculpen, en la cuenta gratuita. Voy a ir aquí a Gemini. Voy a cambiar
voy a cambiar de cuenta así esta vez. Aquí, ¿ya? Y aquí empezamos. Voy a decir, crea una aplicación que permita a los estudiantes conversar con eh, cinco grandes filósofos de la historia, ¿ya? Eh, Interfaz visual atractiva, con iconos, estética de chat, ¿ya? Eh, el estudiante debe definir un tiempo de conversación y tú debes evaluar la interacción, ¿ya? Ya. Vamos entonces. Aquí, no olvidarse activar Canvas. Acá lo que estamos intentando crear es una suerte de un simulado conversacional. Quiero conversar con grandes filósofos de la historia mundial. Podría conversar con deportistas, políticos, artistas, personajes históricos, personajes de una obra de teatro, ¿ya? Ahí les voy a mostrar alguna opción al respecto, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante de este tipo de aplicaciones? Acá uno tiene que ser idealmente claro y cerrar un poco el tema. Idealmente, deber hacer que yo le dé los filósofos, que yo mis instrucciones sean más potentes, más adecuadas. Tómenlo como una muestra y veamos qué es lo que nos resulta. ¿Ya? Eh, claro, Angélica, Cloud en la versión gratuita, si bien es potente, es más acotada en las interacciones. Ese es el problema que tiene. ¿Ya? Gemini es más generosa. Por supuesto, Miguel, simulador de casos clínicos. Ahora lo que tenemos que ver es hasta dónde. En Gemini funciona bastante bien, pero son simuladores básicos, son simuladores simples, eso hay que tenerlo en claro, ¿ya? En Cloud probablemente te resulten un poquito más complejo, pero hay que ser bien claro en lo que uno necesita. Aquí Luis, súper bien, nos comparte un chatbot de historia, súper bien. Ahí para que nos queda como la comunidad, ¿cierto? Bien, ¿qué me hizo la IA al respecto? Ágora Digital, elige tu mentor. Ya, entonces yo quiero trabajar con Platón. Ya, y quiero 2 minutos. ¿Se fijan? Platón, 2 minutos. Iniciar diálogo. Ya, ahí está. Saludos, buscador. Soy Platón, aquel que mira más allá de las sombras de la caverna hacia la luz de las ideas eternas. Dime, ¿crees que lo que perciben tus sentidos es la realidad o solo el reflejo borroso de una verdad perfecta de tu alma ya conoce? Es decir, creo que la realidad es lo que percibimos con nuestros sentidos, ¿ya? ¿Por qué yo le puse tiempo a esto? Porque si lo queremos con un fin educativo, no solamente me interesa que converse con con un filósofo o lo que sea, como lo haríamos con cualquier IA. Yo le puedo pedir a ChatGPT, adopta el rol de Platón y conversa conmigo. Lo puedo hacer. Pero acá lo queremos evaluar. Entonces, la idea es que la plataforma evalúe la interacción que yo tengo. Y ahí, bueno, ahí está lo que me dice Platón. Oh, joven mente, te hallas aún encadenado en el fondo de la caverna, confundiendo las sombras vacilantes que se proyectan en la pared con la esencia misma de las cosas, ¿ya? Como que no le gustó mucho mi respuesta, ¿ya? Eh, no estoy de acuerdo, ¿ya? En fin, y cuando termine el tiempo, supongo, porque no lo he probado, lo hicimos aquí entre todos, supongo que me debiera de alguna forma retroalimentar. Les comparto aquí el prompt.
y les comparto aquí el link. Eh, Oye, súper interesante la pregunta acá de Gabriela. ¿Se puede hacer en voz? Sí, podemos hacerlo con voz, pero ahí funciona mucho mejor la aplicación específica que tiene Google, ¿ya? Eh, Aquí me hizo la evaluación académica, me puso 3 de 10. Puntos fuertes, lo te muestro, áreas de mejora. Tengo una carencia total de argumentación y desarrollo conceptual. Me limito a emitir juicios breves y opiniones sin fundamento. ¿Ya? Bien drástico. La conclusión. Y aquí un nuevo diálogo. Entonces voy ahora, y en realidad me fue mal con Platón, así que voy a hacerlo con Kant. ¿Ya? Y con Kant 2 minutos también, iniciar diálogo. ¿Ven? Y así funciona. Es una aplicación que funciona con IA. ¿Ya? La IA es la que genera la interacción, me evalúa, me inventa los temas, en fin. ¿Ya? Eh, Podemos hacerlo con audio también. Bien. Veamos cómo nos fue con la aplicación de Cloud. Cloud todavía está ahí diseñándose. Se entrampó un poco, pero si se entrampa acá, vamos a llevarnos la misma situación a Gemini. Eh, Veamos si es capaz de crearnos esto que le pedimos de este simulador ya más palpable. ¿Ya? Ojo, aquí solamente creatividad. Si ustedes toman el comando anterior que les compartí, pueden convertirlo, por ejemplo, en un simulador de entrevistas para desempeño profesional, o un simulador de casi cualquier cosa. ¿Ya? Ahí dependen las necesidades y los temas que ustedes tengan. ¿Ya? La cantidad de minutos, no. Estos minutos que salían ahí los sugirió la plataforma. Yo le podría haber dicho, sugiere que el alumno trabaje 1, 2, 5, 10 y 15 minutos. ¿Ya? Era solamente para ponerle un límite, porque si no, ¿cómo la plataforma sabe que terminó la actividad y me tiene que evaluar? Entonces, por eso yo les recomiendo, si ustedes van a crear, por ejemplo, un simulador como abierto de conversaciones, colóquenle tiempo o tiempos. Si ustedes van a crear un simulador, por ejemplo, invento de entrevistas laborales, den ustedes las preguntas, eh, o sugieran ustedes un stock de preguntas y definan también un tiempo, es decir, el alumno va a contestar estas preguntas en cuánto tiempo, ¿ya? Para hacerlo más realista. Podemos hacerlo más visual, en Cloud sobre todo, con el comando tree podemos generar entornos tridimensionales, rústicos, rústicos sí, pero funcionales, ¿ya? Aquí se está abriendo el modelo. No quise hablar más de Cloud porque está armándolo por capas. Ahí ya me creó como la interfaz. Y acá fíjense que está, dice cargando nubes, cargando sol. Bueno, lo vamos a dejar que cargue sus cosas. Es más lento porque es más complejo lo que hace Cloud. ¿Ya? A nivel de programación es superior. Pero uno tiene que ir probando para qué lo quiere, cómo lo quiere, cuál es el nivel de complejidad que necesita. Entonces también eso es relativamente variable. ¿Alguna taxonomía que recomienda Bloom, Bix? Mira, en general, si bien la de Bloom es bastante antigua, sigue siendo como una taxonomía como bien asentada, o de Anderson, ¿cierto? Que la retoma. Entonces, en general, ese tipo de cosas ayuda cuando una taxonomía está bien asentada porque todos entendemos más o menos lo mismo, ¿ya? Eh, Bien, claro. Ahí, muchas gracias, Ana. Ana, ahí nos hace la observación de que, bueno, como todas estas empresas saben que sobreviven de las cuentas no gratuitas, sobreviven de las cuentas de pago. Entonces, por eso cada vez limitan más las opciones de pago. De hecho, ahí, si ustedes se fijan, la dura realidad, actualiza para seguir chateando. Ha alcanzado tu límite de mensaje. O sea, a las 12 puedo continuar con mi ejercicio. Pero veamos lo que me diseñó. Fíjense. Eh, Voy a copiarlo acá. Puedo descargarlo también, pero lo voy a mostrar en pantalla completa.
y vamos a ver en realidad qué tan interactivo es. No, no me dejan este minuto. Ahí sí. Vamos a ver qué tan interactivo es. Si en el fondo me ofrece los comandos, en fin. No, no me deja pegar en este minuto. Pero veamos acá. Quiero aumentar el viento. Fíjense cómo cambia ahí la dinámica. Quiero un aire mucho más caliente. Ya se está dando la condensación. Mucho más viento y le voy a sacar sol. Ya, le voy a sacar un poquito de sol. En fin, ahí está la explicación de las variables. Y acá obviamente hay que probar, ¿ya? Uno le podría decir que tengo un menú por etapa, pero cuando yo le decía 3D, que eso lo hace Cloud, me refiero a esto. Yo, si ustedes se fijan, tal vez no tanto, generalmente con las tarjetitas ahí funciona mejor. Yo puedo manipular un poquito el entorno, ¿ya? Generalmente se manipula con el teclado, uno puede manipular un poquito el entorno o la visual, ¿ya? Pero bueno, ahí se los dejo como opción también, ¿ya? Y aquí parece que fue al revés. Acá Gemini parece la que se entrampó un poquito. Vamos a ver si sigue escribiendo. Se supone que terminó, porque terminó el código. Cuando arroja eso, que terminó el código, pero no visualizo, ¿cierto?, que haya terminado acá de mostrarlo. Cuando se entrampa mucho tiempo, uno podría actualizar, pero también se arriesga a perder la interacción que estaba diseñando. Entonces ahí tendría que, de hecho la perdí, no lo tengo ahí, ¿ya? Entonces eso también para que lo puedan considerar, ¿ya? Eh, y para ir finalizando ya, la última parte de lo que nos trazamos. Revisamos estos creadores de dashboard, panel, asistentes de caso, creador de caso, revisor ortográfico, estos simuladores de conversación, estos simuladores, ¿cierto? De ciclos, de procesos. Oye, hemos hecho hartas cosas. Edwin, sí, puede ser, y debe ser por la lentitud de las ventanas. Muchas ventanas abiertas, todo consumiendo red, se vuelve más lento también. Y les quiero mostrar la última opción, que es justamente de estos tutores, asistentes, ¿cierto?, que podemos realizar, ¿ya? Y esto se lo muestro muy, muy rápidamente, ¿ya? Acá tenemos dos opciones, una Gemini, pero esta vez yo no iría a Gemini, no estoy compartiendo. Esta vez yo no iría a Gemini a hacer una aplicación de tutor de IA. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, pero en Mango Rosso. Acá lo que yo haría, y ahí tomamos un poco lo que trabajaba nuestra colega Ana ayer, el tema de los asistentes, los GPTs, las gemas, ¿cierto? El otro día algo mostramos algo de eso, ¿ya? Y que yo me creo un asistente para la asignatura, pero también hay una opción que funciona similar, es más fácil de hacer, no es tan generosa en la versión gratuita, pero nos puede servir, que es Poe, ¿ya? ¿Y cómo lo podríamos hacer en Poe? Entendiendo que lo que vamos a hacer en Poe lo pueden hacer exactamente igual en las gemas. En Poe uno se registra y bueno, aquí uno puede chatear con la IA, puede chatear con distintos modelos, ¿cierto? Pero aquí aparecen distintos modelos, pero esta vez yo voy a crear. Y aquí yo puedo crear asistentes de creación de imágenes, de videos, de juegos de rol, en fin. Incluso recursos digitales. Pero acá yo voy a crear un bot de instrucción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto va a ser de instrucciones, le doy un nombre, tutor IA didáctica, ¿ya? Le digo, soy un tutor virtual del curso de didáctica, ¿ya? Solamente esos son ideas. Acá uno tiene que definir el modelo, el lenguaje. ¿Cuál es el tema? Estos lenguajes, que son los más actuales, te consumen mucha más data. O sea, tus puntos se acaban más rápidamente. Entonces yo recomiendo trabajar con modelos basados en texto. Pueden ser los chinos, que funcionan bastante bien.
Mistral funciona también bastante bien. En lo personal, en Poe suelo usar el Llama, que se comporta también bastante bien. Pero bueno, ahí tienen muchísimos modelos, ¿ya? Acá. Ya, voy a ocupar, para variar, voy a ocupar para que ocupemos uno distinto, ¿ya? Voy a ocupar el Grok, ¿ya? Y ahí en el fondo lo que yo estoy haciendo es cambiarlo. De hecho, acá, bueno, acá me ofrece algunos, me sugiere algunos modelos, ¿ya? Voy a ocupar el, no sé, el de ChatGPT instantáneo, ¿ya? Y aquí les doy la instrucción. Uno, al ingresar el estudiante, consulta si tiene una duda de contenidos, fechas, actividades u otros. Si tiene dudas de contenidos, ofrécele un menú con el contenido del curso para que seleccione uno y oriéntalo en su explicación. Aquí, en este tipo de tutor, asistente, ojo, lo clave es la mecánica de la interacción. Aquí uno tiene que pensar no solamente en lo que va a hacer, sino en cómo lo va a hacer la plataforma, ¿ya? Aquí yo le puedo dar muchas más instrucciones, esto es solamente un ejemplo. Y aquí yo le voy a cargar, esto es clave porque la plataforma sabe didáctica, sí, pero no sabe de mi curso didáctica. Entonces lo que yo voy a hacer, le voy a cargar el programa de mi curso, ¿ya? Entonces, muy rápidamente acá, le voy a cargar el programa del curso, ¿cierto? Bueno, le podría cargar el sílabo y otras cosas, ¿ya? Pero, hola, escribe inicial, ya. Ahí está cargando el programa, le puedo cargar hasta 1 GB de fuentes, voy a publicar, le puedo colocar imágenes, varios detalles más, pero una mirada inicial. Y aquí está mi tutor. Entonces le voy a decir, hola, inicie. Fíjense, esta es la interacción que yo planifiqué, ¿ya? Contenidos. Ahora lo que está haciendo es leyendo los contenidos del curso para poder ofrecerme. ¿Qué es didáctica? ¿Ya? Bueno, yo lo había ocupado un poquito, pero si ustedes se fijan, se agotó. Se agotó. Ese es el problema. Por eso, si bien hay otra plataforma, uno dirá, oye, pero ¿por qué siguen mostrando solo Gemini si hay miles de plataformas? En general, con el equipo hemos seguido insistiendo con Gemini porque, insisto, creemos que el equilibrio entre capacidad y versión gratuita es una, como nos dice Ana ahí en el chat, es de las más generosas hoy. Poe lo era el año pasado. Los que nos siguen de antes, recuerden en la webinar 2024 sobre todo, casi todo lo hacíamos en Poe, ¿ya? Nos permitía hacer casi de todo. Pero hoy día Gemini es probablemente la versión gratuita más adecuada para estas cosas. Pero muy bien, colegas, para ir cerrando ya, en primer lugar, los recordatorios de siempre, se los dejo ahí para que vean la oferta postítulo Universidad de América, oferta completamente virtual en el caso de los posgrados, para que revisen las siguientes webinars. Recuerden que la que estaba mañana, como nos preguntaba Rosy, se traslada al próximo miércoles 22, pero el resto de las webinars se mantienen igual. Tenemos interesantes webinars el día jueves de esta semana, el día viernes de esta semana y finalizamos nuestro ciclo, ¿cierto?, el próximo miércoles. Eh, y las grabaciones, ya todas las grabaciones están listas. ¿Qué cosas deberán considerar, por favor? Hoy día repasamos cómo crear tutores, asistentes, simuladores, ejercicios para conversar, ¿cierto? Paneles de control, revisor ortográfico. Considérenlos, tómenlos, pero llévenselo a sus necesidades.
Por ejemplo, invento, yo soy de matemática, no me interesa un corrector ortográfico, por decir algo, pero sí me gustaría un corrector que pudiera corregir cómo el alumno hizo la operación, cómo hizo el procedimiento y que le indique si llegó bien el resultado o que detecte dónde se equivocó. Bueno, lo hago en ese sector. Este simulador que hicimos, lo hicimos de educación veterinaria, pero lo podríamos hacer perfectamente en el ámbito comercial, un análisis de empresa, ¿cierto? Situar al estudiante en contextos reales para la educación auténtica, por ejemplo, que tenga que resolver problemas logísticos, problemas legales, problemas químicos, en fin, o sea, la idea es que ustedes se lleven las mecánicas y las puedan, ¿cierto?, personalizar para lo que ustedes requieran. Así que, colega, le agradecemos mucho, mucho la asistencia. Para los colegas que preguntan valores, generalmente casi todas estas herramientas se mueven en el stock de 20 a 30 dólares mensuales, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen que ver la mejor opción, pero en general con Gemini yo creo que andamos bien. Agradecido de cada uno de ustedes, muy agradecido de sus comentarios, de habernos acompañado el día de hoy. Les vamos a mandar junto a Ana la grabación, la presentación y desde ya como observatorio quedamos totalmente a su disposición, ¿cierto? En lo que ustedes requieran. Hemos recibido muy gustosamente contacto de establecimientos escolares de Chile, de universidades del extranjero y encantados como Observatorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de las Américas de poder colaborar, de poder planificar una webinar en conjunto, de poder repetir en algunos casos, ¿cierto?, algunas de estas webinars en función de sus necesidades. Quedamos totalmente abiertos a lo que ustedes necesiten. Así que desde ya, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches y nos vemos para el día jueves en nuestra próxima webinar. Les vaya muy bien. Muchas gracias.